Bueno, fuerzas e interacciones. Una fuerza es una interacción entre dos objetos o entre dos masas o entre un objeto y su ambiente. Con una fuerza usted puede modificar la forma y el estado de movimiento de un objeto. Es decir, si un objeto está quieto, usted con una fuerza lo puede poner en movimiento. O si está en movimiento, con una fuerza usted podría detenerlo, listo. Entonces, en el sistema internacional de unidades, vamos a usar el Newton como una unidad de esa fuerza. Entonces, un Newton va a ser lo mismo que kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Listo. Esa va a ser la unidad para la fuerza. Un Newton de fuerza es lo que se necesita para acelerar en 1 metro por segundo cuadrado una masa de 1 kilogramo. Listo. Ok. Hay varios tipos de fuerza. Entonces, de contacto y a distancia. Entonces, de contacto. Entonces, fuerzas de contacto requieren literalmente un contacto directo entre los objetos para poder aparecer ese tipo de fuerza. Entonces, tipos de esa fuerza son la fuerza normal. Entonces, una fuerza normal aparece cuando dos objetos entran en contacto superficie con superficie. Supongamos entonces que usted tiene un objeto y ese objeto reposa en el piso, por decir algo. Entonces el piso lo repele con una fuerza normal. Normal aquí se refiere a que es perpendicular a la superficie de contacto. ¿Listo? Ok, entonces si el objeto estuviera en un plano inclinado como este, entonces la fuerza sería en esta dirección, perpendicular a la superficie de contacto. Listo. Y entonces perpendicular aquí es que es a 90 grados. Listo. Entonces, fuerza de fricción. La fuerza de fricción aparece cuando hay movimiento relativo entre dos superficies de dos objetos que están en contacto. Por ejemplo, este es un objeto que está en el piso. Entonces, si el objeto se mueve hacia la derecha con una velocidad v cualquiera, entonces aparece una fuerza de fricción contraria al movimiento. ¿Listo? Contraria al movimiento. Si el objeto se mueve hacia la izquierda, entonces sigo acá. Si el objeto se mueve hacia la izquierda, entonces este es el objeto que está en la superficie. El objeto se mueve hacia la izquierda con una velocidad v, entonces la fuerza de fricción aparece hacia la derecha. ¿Listo? Entonces no importa usted dónde la dibuje, si la dibuja aquí o si la dibuja en el centro, a lo que se refiere es que aparece una fuerza contraria al movimiento. Entonces realmente lo que sucede es lo siguiente, vea, es que si yo hago un zoom aquí por ejemplo, entonces lo que vería sería la superficie del objeto no es que sea totalmente lisa y el piso donde está apoyado tampoco es que sea totalmente liso. Entonces eso lo que hace es que aparece un rastrilleo entre las dos superficies, de tal manera que aparece esa fuerza de fricción oponiéndose al movimiento del objeto. Hay una relación entre la fuerza normal y la fuerza de fricción. Vale, aquí fuerza de fricción que la vamos a escribir siempre así con doble F, F y F pequeña y F grande y F pequeña. Fuerza de fricción va a ser igual a mu por la normal. ¿Listo? Donde ese tal mu es el coeficiente cinético. Es un coeficiente adimensional. Adimensional quiere decir que no tiene dimensiones. Y en general está entre 0 y 1. Entre más se acerque 1 quiere decir que hay mucha fricción entre las dos superficies. Y entre más pequeñito sea, entonces hay muy poca fricción. ¿Listo? Entre las dos superficies. Entonces, por ejemplo, cuando un piso está húmedo, entonces hay un coeficiente de fricción, digamos que de 0.3.
y cuando ya está un poquito más seco, por ejemplo el asfalto con las llantas de un auto, puede tener un coeficiente de fricción de 0.8. Listo. Ok. Y ese coeficiente de fricción se puede dividir en dos. Uno que es estático y se escribe así, mu sub s, coeficiente de fricción estático. Y coeficiente de fricción cinético, mu sub k. Entonces este coeficiente de fricción estático aparece cuando los objetos están quietos, cuando aún no están en movimiento. Entonces, claro, entre esas dos superficies hay un coeficiente de fricción estático, y cuando ya el objeto está en movimiento, entonces aparece un coeficiente de fricción cinético. El coeficiente de fricción estático es ligeramente mayor que el coeficiente de fricción cinético, y por eso cuando un objeto está quieto, ponerlo inicialmente en movimiento cuesta más que cuando ya está en movimiento tenerlo en movimiento. Hay que hacer menos fuerza, porque el coeficiente de fricción estático es ligeramente mayor al cinético. Ok. Entonces tenemos la fuerza normal, fuerza de fricción, que son fuerzas netamente de contacto directo entre los objetos. Ahora miremos fuerza de tensión. La fuerza de tensión aparece cuando hay cuerdas. Entonces suponga que aquí está la Tierra y un objeto que es sostenido por una cuerda, un objeto de masa m. Entonces esta cuerda está sometida a una tensión de tal manera que va a sostener a este objeto. Listo. Entonces, por ejemplo, si es una cuerda aquí, si son dos cuerdas que sostienen a un objeto, aquí está el piso, entonces habrá una fuerza de tensión en esta dirección y habrá otra fuerza de tensión en esta otra dirección. Listo, tensión 1, tensión 2, en general pueden ser iguales, pueden ser diferentes, como quiera, dependiendo del problema, pues, ¿cierto? Entonces siempre que hayan cuerdas van a aparecer fuerzas de tensión, y esas son las tres fuerzas que vamos a trabajar en este curso: la fuerza de fricción, la fuerza normal y la fuerza de tensión. Fuerzas de contacto directo entre los objetos. Claro que hay otras fuerzas que son a distancia. Listo. A distancia. Y tipos de esas fuerzas son, por ejemplo, la fuerza eléctrica, si un objeto tiene carga, entonces puede atraer o repeler a otro objeto que también tenga carga. Entonces cargas positivas se repelen, cargas negativas se repelen, y cargas positivas y negativas se atraen. Es decir, cargas del mismo signo se repelen, y de signos contrarios se atraen. Listo. Entonces también fuerza magnética. Entonces, por ejemplo, usted puede tener un imán, y con un imán puede atraer o repeler a otro imán dependiendo cómo los enfrente. Un imán tiene dos polos, un polo positivo, un polo norte y un polo sur. Entonces polos opuestos se atraen y polos del mismo signo se repelen. Y actúan a distancia, no necesitan estar en contacto directo los objetos para poder actuar esa fuerza. Y la fuerza gravitacional. Gravitacional también. Si dos objetos tienen masa, entonces se atraen. Esa sí es netamente de atracción. Entonces, por ejemplo, este objeto tiene una masa m cualquiera y la Tierra tiene otra masa, entonces se atraen, ¿cierto? No necesitan estar en contacto directo. Ok. La que vamos a ver en este curso va a ser entonces la fuerza gravitacional. Estas dos déjenla para su curso de electromagnetismo o de física de campos. Miremos estas dos fuerzas como son.
Miremos esta fuerza de atracción gravitacional realmente como es. Entonces estamos diciendo que si dos objetos tienen masa, entonces este objeto tiene una masa m1 y este objeto tiene una masa m2. Listo. Y están separados a una distancia de cualquiera, no importa. Entonces cada objeto se atrae. Este objeto es atraído por este objeto y este objeto es atraído por este objeto. Resulta que la fuerza con la que se atraen es de igual magnitud para los dos. ¿Listo? Y la magnitud de esa fuerza es igual a una constante llamada constante de gravitación universal por el producto de las dos masas sobre la distancia que los separa al cuadrado. Esa es la magnitud de la fuerza con la que se atraen esos dos objetos. ¿Y en qué dirección va? Pues en una línea que une los dos centros de masa de esos dos objetos. Resulta que cada quien tira para su lado con una fuerza que tiene esta magnitud. ¿Listo? Donde está G, entonces se llama constante de gravitación universal. Listo. Y tiene un valor en el sistema internacional de unidades. Tiene un valor y ese valor es, voy a anotar por aquí, 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Esa es la constante de gravitación universal. Listo. Entonces miremos cómo es para el caso de la Tierra, cómo sería esa fuerza, dado que la Tierra es un objeto que tiene masa y de hecho tiene una masa muy grande, y cualquier objeto que sea en su superficie. Entonces, caso de la Tierra. Supongo que usted tiene aquí la Tierra. Esta es la Tierra. Listo. Con su masa de la Tierra. Bueno, aquí masa de la Tierra. Y vamos a decir que la Tierra va a tener un radio promedio aquí. Radio de la Tierra. Es decir, suponiendo que la Tierra sea redonda. Déjenme, yo les muestro aquí. Realmente la Tierra no es que sea totalmente redonda. La Tierra es más o menos como una roca sólida, ¿cierto? Deforme. Y esos puntos azules son los puntos más profundos en esa roca, como unas cavidades. Y los puntos más rojos son como unas protuberancias que salen pues, de la Tierra. Las partes más en la superficie. ¿Listo? Eso es lo que se conoce como el geoide. Ahora, claro que cuando la Tierra ya se llena con los mares y todo el asunto, adquiere una forma un poco más uniforme. Listo. Entonces, vamos a considerar que es ligeramente redonda, aunque es un poquito achatadita aquí en los polos. Pero vamos a considerar que tiene un radio más o menos promedio, pues alrededor. Listo. Ok. Entonces, tenemos aquí. Yo les muestro, tenemos los datos. La masa de la Tierra, vemos que es más o menos 5.98 por 10 a la 24 por 10 a la 24 kilogramos. Esa es la masa de la Tierra. Y el radio de la Tierra, entonces ese radio es más o menos 6.37 por 10 a la 6 metros. Ok. Entonces vamos a suponer que usted está aquí en la superficie. En la superficie de la Tierra, usted, que es aquí un muñequito de masa m minúscula.
Entonces, vamos a suponer lo siguiente también. Vea, vamos a suponer que la masa de la Tierra está muy concentrada en el centro. Por lo siguiente, cuando usted mira las capas de la Tierra por capas, las capas más, con baja densidad están en la superficie. Y a medida que se mueve hacia el centro, aparecen las capas más densas, donde está el hierro fundido y la gran concentración de la masa de la Tierra. Entonces vamos a suponer que la masa de la Tierra se puede considerar como más o menos pues aquí en el centro, ¿cierto? De tal forma que la distancia desde usted aquí en la superficie hasta el centro donde está la Tierra sería más o menos el radio de la Tierra. Entonces toda esta masa concentrada aquí ejerce una fuerza de atracción hacia abajo. ¿Listo? Una fuerza de atracción hacia abajo. Acá. Y la magnitud de esa fuerza ya la vimos, tiene esta forma. Entonces la fuerza de atracción gravitacional va a ser igual a la constante de gravitación universal, vela aquí, por el producto de las dos masas. Entonces masa de la Tierra por la masa suya aquí en la superficie sobre la distancia que lo separa al cuadrado. Pero la distancia que lo separa al cuadrado, la distancia que hay desde aquí hasta aquí, es el radio de la Tierra. Entonces radio de la Tierra al cuadrado. Listo. Pues resulta que la constante de gravitación universal es un número, la masa de la Tierra es otro número y el radio de la Tierra es otro número. O sea que todos estos aquí son numeritos. Entonces, calculando esos numeritos, eso da un valor que ya ustedes conocen, más o menos 9.8. Listo. Y tiene unidades, porque la constante de gravitación universal tiene sus unidades. La masa de la Tierra está en kilogramos y el radio de la Tierra está en metros. Entonces eso tiene unidades, metros sobre segundo cuadrado. Y lo sanduchamos en un número y en una letra muy bacana llamada la letra G. Listo. Y finalmente esa va a ser la aceleración de la gravedad. De tal manera que la fuerza, ¿cómo se escribe entonces? Entonces esta fuerza es lo mismo que la masa que usted tiene en la superficie aquí usted por G. Y esto es lo que se conoce como el peso del objeto. Fuerza de atracción gravitacional, M por G, el peso del objeto. ¿Listo? Ok. Entonces ahora todo objeto que está en la superficie de la Tierra es atraído con esa fuerza, con esta fuerza, hacia el centro de la Tierra. Hay una diferencia entre masa y peso. ¿Cuál es la diferencia? Pues no es que sea una sola diferencia, es una cosa totalmente diferente una de otra. La masa es la cantidad de materia que usted tiene y el peso es la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre usted hacia abajo. Ok. Me borro esto aquí y entonces miremos entonces las leyes que rigen el comportamiento de los objetos en el universo. Entonces tenemos aquí leyes de forma clásica, ¿no? Leyes de Newton. Primera ley. Oye, Isaac Newton era un físico inglés, un matemático, filósofo, que hizo grandes, pero grandes aportes a la física, pues, y al cálculo diferencial. Entonces, considerado como el padre de la física, de la mecánica clásica, formuló sus tres leyes. Primera ley. Es más conocida como ley de inercia. Y se refiere a lo siguiente, vea. Si usted tiene un objeto en el universo y sobre ese objeto actúan un montón de fuerzas, pero todas esas fuerzas se cancelan entre sí, o sea, esta fuerza es cancelada por esta y esta fuerza es cancelada por esta. Entonces,
se escribe de la siguiente manera: si sumo todas esas fuerzas, esta es la letra griega sigma para indicar sumatoria, sumatoria que de fuerzas en este caso, esta fuerza y esta fuerza y esta fuerza y esta fuerza, todas se suman, súmelas, esta más esta más esta más esta, como vectores. Si la sumatoria de fuerzas sobre ese objeto es igual a 0, entonces el objeto tiene que ir con velocidad constante. Y esa velocidad con respecto a un marco de referencia inercial, por ejemplo la Tierra, entonces aquí en la Tierra si un objeto sobre un objeto actúan un montón de fuerzas y todas esas fuerzas se cancelan, entonces el objeto va con velocidad constante, que inclusive puede ser velocidad cero. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si esas fuerzas no se cancelan? Entonces, ¿qué pasa si este objeto, esta se cancela con esta, pero esta no tendría otra que la cancelara? Y entonces viene la segunda ley. Es llamada ley fundamental de la dinámica. Y dice lo siguiente: vea, si sobre ese objeto entonces esta fuerza se cancela con esta, pero esta no tiene nadie que la cancele, entonces ese objeto en ese marco de referencia tiene que ir acelerado. Entonces sumo todas las fuerzas, y si las fuerzas no se cancelan, entonces el objeto tiene que ir acelerado. Eso es lo que dice esto. Sobre un objeto de masa m actúan un montón de fuerzas. Si sobre ese objeto todas esas fuerzas no se cancelan, entonces el objeto va acelerado. Listo. Entonces esa es llamada como la ley fundamental de la dinámica, porque ayuda a resolver todo tipo de problemas del movimiento de los objetos. Ok. Y la tercera ley es una ley fundamental de la naturaleza. Es la ley de acción, reacción, causa y efecto. Es decir, si usted le aplica una fuerza a un objeto, entonces el objeto se la devuelve de igual magnitud, en sentido contrario. Listo, entonces si por ejemplo si usted le da un golpe al tablero, entonces el tablero se la devuelve. Y si usted le da un golpe muy duro, pues el tablero se la devuelve igual de duro. Listo, es la tercera ley de acción-reacción, causa y efecto. Es una ley que se aplica a cualquier ámbito de la naturaleza. Entonces ahí tenemos nuestras tres leyes. Las leyes del Newton que rigen el comportamiento de los objetos, pues, en el universo. Ok. Entonces, veamos ahora la forma en la que vamos a resolver aquí los problemas. Entonces tenemos algo que se conoce como diagrama de cuerpo libre. De cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre se basa en saber qué fuerzas actúan sobre un objeto. Listo. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un objeto aquí que está colgado en una cuerda, aquí está la tierra, aquí está entonces el techo. El diagrama de cuerpo libre consiste en dibuje todas las fuerzas que actúan sobre ese objeto, sea de contacto o a distancia. Entonces, listo. Punté el objeto con una línea punteada para separar el objeto suyo de cualquier otro objeto que esté por ahí. Y dibuje las fuerzas. Entonces aquí está la tensión en la cuerda hacia arriba y la fuerza de atracción gravitacional hacia abajo, que sería la masa del objeto por la gravedad. Dibuje ahora el objeto como un punto y sobre ese punto dibuje las fuerzas que entran o salen de esa línea punteada. Entonces, claro, la tensión sale hacia arriba y fuerza de atracción gravitacional hacia abajo. Ese es el diagrama de cuerpo libre de ese objeto. Listo. Entonces, si usted tuviera, por ejemplo, el techo otra vez aquí, una cuerda aquí, otra cuerda aquí, una cuerda aquí, y esa cuerda sostiene este objeto, aquí está la tierra,
¿Qué fuerzas actúan sobre ese objeto? Entonces usted tiene que puntear el objeto. Aquí está. Y dibujar las fuerzas que entran o salen de ese objeto. Entonces aquí hay una tensión en la cuerda. Tensión en la cuerda. Y aquí está la fuerza de atracción gravitacional. mg. Dibujo el objeto como un punto y sobre ese punto dibujo las fuerzas. Entonces aquí está tensión hacia arriba y masa por gravedad hacia abajo. ¿Listo? Entonces lo traigo a colación por lo siguiente. Si bien la cuerda se subdivide aquí en dos partes y habrá una tensión hacia acá y otra tensión hacia acá, esas dos tensiones no hacen parte del diagrama de fuerzas de este objeto, porque la única fuerza que sale de él es de esta cuerda que lo sostiene aquí, esta tensión que lo sostiene. ¿Listo? Entonces este diagrama de cuerpo libre es equivalente a este. ¿Qué pasa si el objeto está en un plano horizontal? Entonces este es el plano horizontal. Aquí está el objeto. Bueno, ahorrarlo un poquito más aquí. Aquí está el objeto. ¿Qué fuerzas actúan sobre él? Como está apoyado en una superficie, entonces está la fuerza normal hacia arriba y la fuerza de atracción gravitacional hacia abajo. ¿Listo? Si el objeto está quieto, entonces serían esas dos. Si el objeto se mueve hacia algún lado, entonces habría una fuerza de fricción siempre y cuando hubiera fricción entre las dos superficies. ¿Listo? ¿Qué pasa si el objeto está en un plano inclinado como este? Por ejemplo, aquí. Este es un plano inclinado y aquí está el objeto. ¿Qué fuerzas actúan sobre él ahí? Bueno, entonces en este plano inclinado aparece una fuerza normal, perpendicular al plano inclinado. Siempre hacia abajo, hacia la tierra, hacia la superficie, perpendicular a la tierra estaría acá abajo, entonces sería el peso, mg. Entonces digamos que el objeto va hacia abajo, entonces hay una fuerza de fricción hacia arriba, fuerza de fricción. Bueno, me faltó aquí dibujar entonces las fuerzas sobre un punto que equivale a la masa del objeto, entonces sería normal hacia arriba y masa por grado hacia abajo. Listo, entonces aquí dibujo el objeto como un punto y sobre ese punto dibujo las fuerzas que actúan.